Buenas tardes, hoy tengo el honor de presentarles a dos filósofos muy importantes que nos han venido a visitar. Por un lado tengo a Paulo Freire y por otro lado a Michel Foucault. Nos vinieron a contar un poquito de sus últimos libros, Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire y Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Buenas tardes, yo soy Michel Foucault y el día de hoy les voy a hablar sobre mi libro Vigilar y Castigar. Foucault, cuénteme un poquito el comienzo de su libro. ¿Qué nos quiere contar? ¿Qué le sucedía a las personas en ese entonces que cometían crímenes? Bueno, voy a resumir un poco de qué trata mi libro Vigilar y Castigar. Este libro se trata sobre cómo eran las formas de castigo a aquellas personas que cometían un delito a través de las décadas. Los castigos a los principios de las décadas comenzaban de una manera donde siempre al que cometía el delito era castigado hasta morir. Lo que refleja este libro es que a pasar de los tiempos, siempre que se comete un delito, se refleja a través de un castigo. Antes se hacían los castigos en frente de las víctimas, en donde se hacía sufrir al delincuente. Hoy, en la actualidad, las personas son encerradas y aisladas de todo, prohibiéndole muchos derechos. Las formas de castigo fueron cambiando con el tiempo y las fueron cambiando por otras. Por ejemplo, los encerraban en unas cárceles en donde estaban aislados de las personas, no tenían comunicación, se les prohibían muchas cosas. Pero lo que nunca cambió en este trayecto es que las personas perdían su libertad, no tenían voz, cometían delitos y eran castigados por lo que hacían, dependiendo el grado del delito que hubieran hecho. Lo que refleja este libro es que a pasar de los tiempos, siempre que se comete un delito, se refleja a través de un castigo. Antes se hacían los castigos en frente de las víctimas, en donde se hacía sufrir al delincuente. Hoy, en la actualidad, las personas son encerradas y aisladas de todo, prohibiéndole muchos derechos. ¿Qué es el panóptico? ¿Y usted cómo lo relaciona en la vida actual? Cuando hablamos de panóptico, nos garantiza el funcionamiento autónomo del poder. Es la vigilancia permanente hacia sus efectos. Si nos ponemos a pensar en la actualidad, todo el momento podemos ser vistos. Es por eso que nos comportamos de acuerdo a las leyes y siguiendo las normas, sin que nadie nos lo recuerde. De cierta manera estamos siendo controlados y vigilados todo el tiempo. Cuénteme un poquito de poder. Usted habla de poder en el libro. ¿Dónde encuentra poder en la sociedad? Hablamos de poder en el libro, nos hacemos referencia al poder que tenía la gente sobre otras, en este caso el poder que tenía el Estado, las personas con dinero o hasta los que estaban en las iglesias, sobre los que cometían el delito. Eran quienes decidían cuál era el castigo para aquellos que cometían un crimen. Es importante que estos crímenes sean castigados, para que así las personas aprendan y cumplan con las normas y leyes que el Estado les dice. En la actualidad ese poder aún sigue, solo que el Estado y la justicia es el encargado de dictar la pena del criminal. Lo que mi libro quiere reflejar es que en todas estas épocas lo que se quiere hacer es mantener un orden en la sociedad, en donde las personas deben seguir las normas para poder mantener una sociedad en equilibrio. ¿Qué es el arte de las distribuciones? Bueno, con relación al arte de las distribuciones, la disciplina es una distribución de los individuos en diferentes espacios. Para ello, emplea varias técnicas. La disciplina muchas veces es una clausura, es un espacio heterogéneo a todo lo demás y cerrado en sí mismo. Por ejemplo, los encierros de los vagabundos o de los indígenas. Podemos encontrar los colegios que antes eran conventos, que poco a poco fueron cambiando, pasaron a ser internados, en donde aparece como régimen la educación como más frecuente, la cual fue cambiando con el paso del tiempo hasta convertirse en escuelas. Bueno, dentro del libro, en la parte de disciplina, hablo de los cuerpos dóciles,
que eran cuerpos sometidos y ejercitados. Por eso me hago referencia a los soldados, en donde a comienzos del siglo XVII los soldados eran alguien que se los consideraba de lujo, los cuales tenían un signo que reflejaba que si bien los soldados debían aprender a usar armas, a marchar, a tener siempre la cara en alto, lo hacían siempre por honor. A mitad del siglo XVIII, los soldados fueron como considerándose hechos de fábrica. Eran un cuerpo inepto. Se les enseñaba igualmente a poner los ojos en alto, nunca en el suelo. En el curso de la Edad Clásica, los cuerpos fueron considerados como un objeto o un blanco de poder. ¿Usted cómo describe la prisión en el libro? Cuando hablamos de prisión en el libro, hablamos del aislamiento que tenían los condenados. Se los sabían encerrar para que estén alejados y no tengan contacto con el exterior. Era un espacio donde el delincuente estaba sumido en la soledad, para así pueda reflexionar sobre los actos que ha hecho. La frase que quiero leer de mi libro, que representa esta soledad del prisionero, dice: solo en presencia de su crimen aprende a odiarlo, y si su alma no está todavía entregada por el mal, será en el aislamiento donde el remordimiento vendrá a asaltarlo. Con esta frase quiero demostrar que los delincuentes, al cometer un delito y estar aislados de los demás, reflexionen sobre lo que han hecho y recapaciten. De las prisiones también se puede dar un aislamiento absoluto. Si bien fuera de las prisiones hay reglas y normas que cumplir dentro de la sociedad, dentro de una prisión es igual. Debes cumplir ciertas normas para que no ser castigado ahí adentro. Que puede ser a través del trabajo, te pueden castigar con el trabajo o aislándote de los mismos delincuentes. Bueno, para finalizar con esta explicación de mi libro, quisiera leer una frase, la cual considero que resume en alguna parte lo que quiero explicar. Dice así: solo en su celda el detenido queda entregado a sí mismo, en el silencio de sus pasiones y del mundo que lo rodea. Desciende a lo profundo de su conciencia, la interroga y siente despertarse el sentimiento moral que no aparece jamás por completo en el corazón del hombre. ¿Qué quiero decir con esta frase? Que solo cuando estás en soledad, que estás solo, podés reflexionar y comunicarte con vos mismo y poder reflexionar sobre lo que haces, lo que está bien o lo que está mal. Y siempre que cometes algo que no está bien visto por la sociedad, trae consigo un castigo, una pena que debes cumplir. Bueno, muchas gracias por haberme dejado explicar un poco sobre lo que trata mi libro, Vigilar y Castigar. Espero que lo lean y que les guste. Paulo, coménteme un poquito el capítulo número 1 y el capítulo número 2. El capítulo número 1, no hay docencia sin licencia, y el capítulo número 2, enseñar no es transferir conocimiento. ¿Qué nos quiere contar? La preparación científica del profesor o de la profesora debe coincidir con su rectitud ética. Es fundamental que los alumnos perciban el respeto y la lealtad con que un profesor analiza y critica la postura de los otros. Es preciso que quien se está formando desde el principio mismo de su experiencia formadora, al asumirse también como sujeto de la producción del saber, se convenza de que enseñar no es solamente transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su propia construcción y producción. Es por eso que quien enseña aprende al enseñar, y quien aprende enseña también al aprender. El proceso de aprender es un proceso que puede enseñar en el aprendiz una curiosidad creciente, que puede tomarlo más y más creador.
En las condiciones del verdadero aprendizaje, los educandos se van transformando en sujetos reales de la construcción y de la reconstrucción del saber enseñado, al lado del educador, igualmente sujeto del proceso. Solo así podemos hablar realmente del saber enseñado, en que el objeto enseñado es aprendido en su razón de ser y por lo tanto aprendido por los educandos. Se percibe la importancia del papel del educador. Parte de la tarea docente es no solo enseñar los contenidos, sino también enseñar a pensar correctamente. Ojo, en verdad, quien piensa acertadamente puede enseñar a pensar de manera acertada. Y una de las condiciones para pensar acertadamente es que no estemos seguros de nuestras certezas. Cuéntame un poquito del capítulo 3. Enseñar es una especificidad humana. Para que los televidentes vayan entendiendo un poco mejor, en este libro es un libro que enseña a enseñar partiendo del ser profesor. En un lenguaje accesible y didáctico se reflexiona sobre saberes necesarios para la práctica educativo-crítica, con base en una ética pedagógica y en una visión del mundo, cimentada en el riesgo, la humildad, el buen juicio, la tolerancia, la alegría, la competencia, la generosidad, la disponibilidad, bañadas por la esperanza. Bueno, siempre se vuelve a lo mismo, que enseñar no es transferir conocimiento y finalmente enseñar es una especificidad humana. Dentro de las ideas que en este libro se expresan, nos podemos encontrar que enseñar exige investigación. Es aquí donde expreso que no hay enseñanza sin investigación y viceversa, pues a medida que se enseña se indaga y se investiga para comprobar, y comprobando se interviene e interviniendo se educan tanto al discente como al docente. Es aquí donde entra en juego el aporte educativo de Foucault, para quien el papel del maestro como intelectual no es el de decirle a los demás lo que deben hacer. Su trabajo no es el de modelar la voluntad de los demás, sino interrogar de nuevo las evidencias y los postulados, cuestionar los hábitos, las maneras de hacer y de pensar, retomar la medida de las reglas y las instituciones, a partir de la problematización del presente. Como educadores se debe estar alerta con relación al respeto, que implica igualmente el que se debe tener por sí mismo. No se puede hablar de respeto a la dignidad del educando si se trata con ironía, si se cataloga de irresponsable, si se minimiza. El docente que realiza esto transgrede los principios fundamentales éticos de la existencia. Enseñar es una especificidad humana, ya que enseñar exige seguridad, competencia, profesionalismo y generosidad. El profesor que no lleve en serio su formación, que no estudie, que no se esfuerce por estar a la altura de su tarea, no tiene fuerza moral para coordinar las actividades de su clase, dejando claro que la incompetencia profesional descalifica la autoridad del maestro. Es fundamental para la pedagogía de la autonomía, la alegría y la esperanza, ya que permite enfrentar con alegría la posibilidad de creación de nuevos conocimientos transformadores y la esperanza de construir con ellos alternativas para resistir obstáculos que se oponen a su búsqueda, a su praxis y a la libertad de los alumnos. Es por ello que la pedagogía ayuda a construir nuevos conocimientos que los alumnos pueden resignificar gradualmente, y esto hace posible una mayor autonomía. En este proceso de posibilitar la autonomía a los otros, se implica también la mayor autonomía del profesor como profesional. Por lo tanto, enseñar y aprender no se restringe a la relación con los alumnos, implica también la participación con sus pares en la lucha de defensa de sus derechos y de su dignidad, lucha política que no es ajena a la propia profesionalidad, dado que los docentes necesariamente deben verse como profesionales idóneos, pues es en la competencia que se organiza políticamente donde tal vez radica la mayor fuerza de los educadores. Desde ya muchas gracias, encantada con su presencia y a ustedes también que están del otro lado. Nos encontramos mañana a las 4 de la tarde con las tardes de Mili. Esta entrevista se llama Pieles, porque estos libros de alguna manera nos hizo repensar e imaginar cómo pudo haber ocurrido semejante atrocidad. Estamos hablando del cuerpo, de nuestro cuerpo, el cómo fueron capaces de decidir y elegir qué muerte provocaran los seres humanos, como así también el decidir por uno y no respetar el derecho a la vida,
y a las elecciones de cada uno. Es increíble el miedo que se genera por parte de los que tienen poder que haya un cambio de cualquier individuo, el pensar y actuar en oposición al sistema dominante.